Esta semana sorprendió a Aurelio porque venía 3 meses con baja de aprobación de gestión de Milei en las encuestas, julio, agosto y septiembre, y octubre te dio un cambio respecto a lo que veías los últimos 3 meses, es decir, de nuevo recuperando la aprobación de gestión y recuperando positivamente para el gobierno todos los indicadores. Antes de comenzar, una sugerencia: suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Sí, así es, sobre todo con eje en las cuestiones económicas, ¿no? Por ahí algunos hablaban de que suele suceder, ¿no? Que la dirigencia vive tan encerrada en su mundo que cree que lo que pasa en el mundo de la dirigencia es lo que influye en la gente. Entonces algunos mencionaban que la discusión con Cristina le había permitido mejorar a Milei. La realidad es que en el mes de octubre yo te mandé un brief en el cual muchas de las variables económicas que siguen evaluadas mucho más negativamente que positivamente, pero están evaluadas menos negativamente que en el pasado. Habíamos visto que desde julio, agosto y septiembre habían caído las expectativas de la situación económica tanto del país como de la personal, con un efecto de caída de la valoración de la gestión presidencial en agosto y septiembre, que no había sido tan grande, había sido alrededor de 6 puntos. Lo que pasa es que 6 puntos menos de positiva, 6 más de negativa, te cae 12 puntos y había perdido el saldo favorable en un saldo equilibrado, había terminado en septiembre. Bueno, ahora en octubre, estas variables que son mejor evaluadas, que ahora te voy a relatar alguna de ellas, permitió una mejora de 3 puntos de la gestión de y por lo tanto es menos de negativa, que termina con un saldo favorable de 6 puntos en la gestión y de 7 puntos en la imagen. Te cuento algunas variables que he visto que mejoran. La evaluación de la situación económica del país presente sigue siendo muy negativa, estaba en 28% positiva, ahora es 34%. Las expectativas de la situación económica del país, que ahí había más optimismo que la valoración presente, estaba en 44%, pasó a 49%. La percepción de aumento de los precios estaba en 65% y ahora está en 56%, la percepción de que habían aumentado los precios en el último mes. Sube 6 puntos la expectativa de la capacidad de compra en el hogar y baja 5 puntos el miedo a perder el trabajo. Estaba en 31, que es bastante alto, baja 26, que sigue siendo alto, pero tiene una baja. Con lo cual, en definitiva, hay una mejor percepción en el mes de octubre, no de una o dos variables económicas, sino de un conjunto de variables. La cuestión, obviamente, es saber cómo sigue la tendencia. Octubre no continuó la tendencia negativa que hubo en agosto y septiembre, sino que todo lo contrario, hasta hubo un rebote. Habrá que ver si en noviembre sigue en la línea de ese rebote o se estabilizan los valores de octubre. Claro, el tema, ahí estábamos viendo, lo que había preocupado, no sé si preocupó al gobierno o lo tenía descontado de que en algún momento iba a aumentar el rechazo o la evaluación negativa y bajar la positiva, pero decís, bueno, eso se recuperó. En otro momento viste también alguna recuperación, digo, por ejemplo, a Macri también le pasó lo mismo, en el arranque de gobierno perdió mucha aprobación de gestión con los tarifazos, la devaluación, 2016, y después recuperó en Sí, 2017. mejoró en el 2017 también de la mano de meses de recuperación económica que la gente consideró que se estaba en la senda de la recuperación de la situación económica y eso le permitió llegar muy competitivamente. De hecho, tuvo una buena elección primaria y una mejor elección general en el 2017. Que eso es importante tenerlo en cuenta como referencia, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿de qué tenor es la recuperación económica? Es probable, digo, en el 2024 hubo unas cuantas variables económicas que cayeron mucho. Es probable que en los próximos meses haya un rebote de esas variables económicas. Quizá muchas de ellas no vuelven a los valores 2023, es decir, pre-Milei, pero tienen
una recuperación respecto a 2024. Entonces, pensando en el año electoral 2025, ¿puede suceder lo que sucedió en el 2017, donde había mejorado las variables económicas respecto al 2016, no respecto al 2015, pero sí respecto al 2016, y eso parte de la sociedad considere que es el camino de la recuperación y por lo tanto de continuar acompañando al presidente Milei? Bueno, esa es una variable muy importante a tener en cuenta. Igual hay que tener en cuenta, Maxi, que cuando vos ves la composición del acompañamiento de Milei, hay casi un 40% que nosotros lo llamamos el acompañamiento político, que, que si bien no están del todo convencidos de alguna de las decisiones, pero por distintos factores te dicen: yo voy a seguir acompañando al gobierno a pesar de que no vea la recuperación de la economía. Con lo cual, pareciera que de esa caída que vos mostraste en el gráfico de recién, que llegó a 49, 40 lo acompañarían sin la recuperación de la economía. Y después, obviamente, que tiene ese casi 10 puntos más adicionales, o 12 hoy, porque son 52% del acompañamiento, que si consideran que no se recupera la economía, dejarían de acompañarlo, y si se recupera la economía, ya no acompañarían en base a expectativas, sino en base a la realidad de ver que hay una mejora. Ahora, es una base grande, 40%, eso sería el voto duro, digamos, que lo acompañan, aunque no mejore la economía, digamos, es una base electoral grande, ¿no? Es grande, sí. Sí, te Sí. diría que hoy está muy polarizada la posición de la sociedad con Milei. Hay un 40, tampoco sé si decirle núcleo duro que lo va a votar sí o sí. Es Digo, decir, se ha erigido en el líder de todo lo que del en no otro momento se peronismo, llamó, claro, el no peronismo, el antiperonismo, totalmente. todo junto, se ha quedado con todo eso, ¿no? No Todo tiene eso. otro. Por Sí. eso, por eso están, y hay algunos que se quejan y se sienten maltratados y dicen, pero ¿cómo me maltratas si yo estoy con un canal oficialista? O un diario muy importante que dice todos, aparte todos sus opinators o columnistas o comunicadores, en algunos casos lo tratan con algodones a Milei y esto que el otro, y Milei los revolea, los maltrata, dice que hicieron operaciones, le pasa factura de cuando jugaban con Patricia Bullrich para dejarlo afuera del balotaje. Ahí lo que busca Milei es fumigar cualquier liderazgo alternativo en el escenario, en el universo no peronista. Por eso es tan ensañado con, no sé, con La Nación o con algunos comunicadores que son hoy parte de ese universo no peronista o antikirchnerista, lo llamaría, ¿no? Sí, sí, pero también antiperonista. Antiperonista. Yo creo que hay que pensar que él, de la misma manera que tiene ese núcleo de apoyo bastante fuerte en 40% de los argentinos, también es cierto que hay casi un 40% que lo tiene de Que lo núcleo odia. opositor, claro, que son fundamentalmente peronistas dentro de ese 40%. Yo creo que la discusión de él con los medios, no sé si está con el objetivo de liderar el espacio no peronista, porque eso me parece que lo va a liderar o no, dependiendo de cómo le vaya en la gestión, más que en su discusión con los medios. Creo que él tiene una posición y una situación de conflicto con los medios en general y así lo lleva día a día, inclusive con más virulencia en aquellos medios que son más afines ideológicamente a él que los que son menos afines. Lo cual Claro, para claro. los medios, para estos medios es también una complicación, porque digo, una cosa era la discusión de esos medios con el kirchnerismo que no eran sus lectores, y otra cosa es la discusión de estos medios con Milei que son principalmente sus lectores. Es Claro, decir, son sus lectores o entre, televidentes o oyentes de radio, sí, sí. ahí tiene 20 puntos más de imagen Milei que en el promedio de la población. Es decir, Sí, en vez de 50 tiene 70. Entonces, claro. ¿cómo discutir con un político que tiene 70 puntos de imagen positiva dentro de tus lectores? Y no es fácil. Es una,
es un desafío que tienen estos medios, ¿no? Pero bueno. Ahora voy al punto este de lo que decías, ¿no? Porque siempre, fíjate lo que le costó a Macri armar Juntos por el Cambio, ¿no? Que tenía que acordar con el radicalismo, con las distintas líneas internas del radicalismo, con la coalición cívica, creo que estaba parte del socialismo también, en Juntos por el Cambio, acuerdo en la ciudad con el socialismo y demás. Milei llega y agarra, dice, todos los que están de la línea para allá son o kirchneristas, o son casta, o son ensobrados, o destruyeron el país. Y todos los que están conmigo, aunque sea Scioli, aunque sea Guillermo Franco, aunque sea, no sé, pero están con el futuro, somos los leones, la fuerza del cielo, lo que sea. Y ordenó el escenario político. Es decir, sin negociar con nadie. Digamos, Con nadie, con cero estructura. Y sin negociar, los domestica, les hace bullying. ¿A quiénes? ¿A los radicales, a los del PRO? No al kirchnerismo, que yo creo que los respeta más al kirchnerismo que a los radicales, a los del PRO, a los que estaban en Juntos por el Cambio. Les hace bullying, para decirlo elegantemente, los orina desde arriba y después van a verlo a la Casa Rosada. Tiene una manera de gestionar en la cual genera la discusión en términos bastante duros. Es parte también de estas tendencias hoy que se están viendo en muchos países, ¿no? Digo, Trump también utiliza una línea discursiva. Claro, pero lo que te pregunto ¿es efectivo efectivamente eso? Porque vos me estás diciendo que tiene el 40% de núcleo duro, de apoyo que más allá de que la economía no se ordene rápidamente, lo va a seguir apoyando. Ordenó a todo el espacio no peronista mucho más rápido y con mucho más poder que Macri. Sí, pero yo no creo que el eje principal del acompañamiento sea el producto de sus discusiones. Lo que podemos debatir es cierto que a pesar de tener 1000 discusiones, porque vos mencionaste algunas, podemos hablar con líderes internacionales, podemos hablar con la AFA, es decir, que tiene discusiones por todos lados y indudablemente no le están haciendo mella a los que hoy lo acompañan. Porque los que lo acompañan, en primer lugar, que muchos de ellos no están ni en conocimiento del día a día de las discusiones. Y en segundo lugar, el principal motivo es esa expectativa, esperanza por el cual lo votaron el año pasado en la búsqueda de un cambio, sobre todo con eje en lo económico, y que siguen teniendo esa esperanza y esa expectativa de que la situación va a mejorar. Ahí en esa variable, ese va a ser el termómetro que va a generar un deterioro o no en el acompañamiento, más que estas discusiones. ¿Qué pueden generar estas discusiones? Lo que pueden generar estas discusiones es que algunos de los que lo acompañen en algún momento entran en duda si quieren acompañarlo o no, y a lo mejor le suman algún malestar que tienen por estas discusiones. No, encima de todo se peleó con los medios, se pelea con no sé quién, y a lo mejor pueden tomar la decisión de dejar de acompañarlo, adicionalmente al factor principal que es la duda en la recuperación de la economía. Pero el eje principal, Maxi, no van a ser estas discusiones, sino que va a ser la percepción de la gente de todas estas variables que yo te relaté que nosotros venimos midiendo mensualmente. Martín. Sí, Federico, te quiero preguntar por el mundo de la oposición, que está en su peor momento, tal vez no solo globalmente, sino entre ellos. Uno puede escuchar en los lamentos, en los medios oficialistas, opositores, que esa pelea, esa interna tan fuerte, es lo que explica la fortaleza de Milei. ¿Crees que hay alguna realidad en eso? Ellos dicen, no hay nada del otro lado, por eso van a los brazos de Milei. Yo no lo veo que sea así, no veo que la gente esté pensando en Milei u otro dirigente, creo que, y menos en un año no electoral, yo creo que la gente está en Milei, lo acompaño o no, pero no están pensando, si lo dejo de acompañar, ¿a quién voy a acompañar? Igual del espacio de la oposición te diría lo siguiente, es cierto que ningún dirigente ha mejorado en su imagen durante todo este periodo Milei, pero tengamos en cuenta que hay un
35% del total de los argentinos que se siguen considerando cercanos al peronismo y que podrían votar al peronismo, más todavía en la provincia de Buenos Aires, con lo cual yo te diría, el espacio opositor no está huérfano, hay un espacio que es el peronismo que sigue teniendo un piso de apoyo muy importante, que si bien es cierto que para ese elector lidera el espacio Cristina, si no fuera Cristina la candidata, o como no va a ser, porque digo, Cristina puede ser candidata en un distrito, será en la provincia de Buenos Aires, ponele, pero no va a ser en el resto de los distritos, igual van a tener un buen acompañamiento como lo tuvo el año pasado de la mano de Massa, o lo podría tener con algún otro. Es decir, que yo te diría, no lo veo huérfano, yo veo que el peronismo sigue teniendo un piso de acompañamiento importante y que si hubiera un mal humor económico con Milei, es el espacio que más atraería a ese enojado con la política económica del actual gobierno. Sí, ¿y quién tiene una imagen peor? Perdón, Maxi, ¿Cristina o Axel Kicillof? Mira, tiene algo más Cristina, producto de que, de que generó durante su gestión mucho más desgaste y que a su vez tiene un conocimiento total, cosa que Axel Kicillof en algunas partes del interior no tiene un conocimiento total. Igual es importante tener en cuenta que las imágenes es una variable y la intención de voto es otra. Es decir, que hay algunos dirigentes, como fueron, por ejemplo, Néstor y Cristina, que durante un proceso largo tuvieron un saldo de imagen negativa, como hoy tiene Cristina, pero que tienen un piso de acompañamiento, un piso de intención de voto mejor que el de muchos dirigentes que tienen mucho mejor imagen que ella. O, claro, por ejemplo, si lo llevas al gobierno nacional. Es la típica frase, ¿no? De sin Cristina en el peronismo, ¿no? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Claro. No alcanza. Si vos lo llevas al gobierno nacional, en Villarroel, Milei pasa lo mismo. Villarroel tiene mejor imagen que Milei, pero Milei tiene mejor intención de voto que Villarroel. Sí. Mira, algunos dicen, Maxi está más libertario que nunca. Estoy describiendo, estoy contando, estoy diciendo, bueno, el tipo solito agarró, se plantó, dijo, va a haber una división ideológica del electorado. Dice cualquier barbaridad y de ese lado tiene el electorado. Macri que iba, negociaba con uno, con el otro y demás, cada 2x3 se le abría Juntos por el Cambio para un lado, para el otro, no podía fidelizar el voto. Se plantó ahí en el medio, se pone a gritar y fideliza el voto. Y del otro lado identifica al adversario, que es la otra mitad, si se quiere, de la sociedad. Algunos también, cuando entra siempre Aurelio, no sé, escriben River ahí con falta de ortografía en el chat, no sé por qué. Pero bueno, hay mucha... son malos en el chat. ¿Viste? No sé, tienen problemas. Hay mucha gente que ni participaron de algunos torneos y todavía hablan, es increíble esto. Problema de falta de ortografía, ¿viste? Y encima lo ponen ahí justo cuando hablan de River. ¿Qué pasa con el tema Alfonsín? Porque lo que hizo con Alfonsín esta semana, Milei, ahí le suma, le espanta esto de que Alfonsín, yo creo que había algo transversal, ¿no? La democracia es algo transversal del 83. El tema de Alfonsín, y bueno, quedó como el padre de la democracia, quedó como alguien que se bancó los alzamientos militares, que hizo el juicio a las juntas, que después incluso la salida del 2001, con lo que fue el desastre del radicalismo y de la Rúa y el final de la convertibilidad que lo dejó atrapado a ese gobierno, porque ese gobierno llegó con las denuncias de corrupción de Menem, de la década menemista, por eso llegó la alianza, porque la sociedad estaba cansada de la corrupción del menemismo. Pero quería mantener la convertibilidad de la sociedad, el 1 a 1, y el 1 a 1 era insustentable. Dijimos, devaluó Brasil en 99, ya estaba muerta la convertibilidad, no había forma. Estalla todo por el aire, hay una crisis institucional nunca vista en la Argentina, ni siquiera, no sé, en el periodo por Revolución de Mayo, ¿no? Esas épocas, 1820, 1830, de la época de unitarios y federales. Y Alfonsín queda en ese aspecto también como el que hizo un acuerdo institucional con parte del peronismo, el radicalismo, para
para que la democracia siguiera en marcha, ¿no? Y después se llamara elecciones en el 2003. Y Milei dice, no, apoyó un golpe de Estado con Duhalde. Y además el grupo Clarín lo dejó como el padre de la democracia porque le especificaron la deuda en dólares con los bancos de inversión que habían invertido en el grupo, le habían prestado dólares, ¿no? Esa fue la ley de bienes culturales de Duhalde. ¿Qué interpretas ahí? ¿Cómo queda eso ante la sociedad? Estamos en la era donde todo aquel que hace lo que no se debe hacer es auténtico. Y ahí está, claro. Y entonces ahí está Milei. Es el principal sostén de la manera de relacionarse, que es la discusión, que es el que se lleva puesto los paradigmas y tiene capacidad de remontarse a la década del 80. Es cierto que el principal eje de su crítica a la gestión Alfonsín es la gestión económica, que es cierto que terminó horriblemente mal, por eso tuvo que irse antes. Pero la verdad que uno, en la lógica que nos movíamos hasta Milei, decía, la verdad que ya tenés bastantes líos para entretenerte como para remontarte a la discusión de la historia política de alguien, como vos relatabas, que si bien terminó mal económicamente, después a lo largo de los siguientes años y hasta el día de hoy tiene un gran reconocimiento por la dirigencia y por una parte importante de la sociedad, ¿no? Pero bueno, Milei no hace esos análisis de decir lo que es políticamente correcto, todo lo contrario, él dice lo que él cree que tiene que decir y sin importarle la cantidad de oponentes que se genere a partir de su discusión. Claro, la pregunta es si la sociedad... Sí. Porque creo que él debe ser consciente, primero que debe ver el número y debe decir, bueno, tan mal no me está yendo con tantas peleas, ¿no? A lo mejor, sí. Fíjate que algunas peleas que por ahí no le eran convenientes, sí. Debe ver el número, vos le mostrás el número. Claro, alguna pelea, por ejemplo, lo de la Universidad adelante, Pública. Cada vez más, sí. Claro, pero hubo algunos como el de la Universidad Pública que ahí sí cambió el discurso y empezó a decir, ya la discusión ya no era presupuesto, sino es auditoría, y la discusión ya no era si era pública o arancelada, sino todos decimos que es pública, todos decimos que no es arancelada, y se concentró en el tema de la auditoría. Es decir, que en algunas cosas que considera que tiene más para perder que para ganar, quizá las cambia. Otras, no, sigue con su línea. No, y la pregunta es si la sociedad efectivamente cree alguna de las cosas que dice, o si no le importa, dice, bueno, dice cualquier cosa, pero si me resuelve el tema económico, lo acompaño. Esa es la pregunta que te hago, ¿no? Porque, insisto, este tema, algunas cosas son verdaderamente, digamos, esto de reivindicar a Menem, que en la sociedad había quedado muy quemado. Menem durante 2 décadas fue mala palabra. Realmente Lule Menem, Martín Menem y demás están en el mejor de los mundos, hicieron una construcción con Milei, se sienten incluso zulemitas, se sienten reivindicados porque efectivamente Milei reivindica una década que tuvo sus claroscuros, que la historia está revisándola también con claroscuros, pero que tuvo aspectos muy oscuros, básicamente el tema de la corrupción. Y por otro lado, le pega a Alfonsín en el tema de la democracia, es decir, al radicalismo lo destruye, pero tiene parte de los radicales que le están dando la gobernabilidad, que después van y votan, y no digo esos 4 o 5 que se volvieron mileístas, sino que el propio de Loredo, casi todo el bloque radical, ¿no? Que la acompañó con la ley bases y que trata de alguna manera de sostenerlo. Es en el caso del análisis que hace Milei, sin duda que tiene en cuenta eso, las preocupaciones, que lo que va a determinar la variable principal de acompañamiento o no son las preocupaciones diarias de la gente, no sus discusiones con el resto, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo continúan esas discusiones, ¿no? Yo creo que en algún momento, frente a aquellos que puedan tener alguna duda sobre el acompañamiento o no, pueden no ayudarle teniendo en cuenta que se ha enfrentado con tantos segmentos de la sociedad distintos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora es cierto que los números lo acompañan claramente, con claridad. Lo acompañan. Y te hago la última.
hoy cuando se pregunta en general, abierto, dirigentes políticos nacionales, obviamente Milei adelante de todos, pero después en la oposición, ¿quién sale a flote? En la oposición, por espacios, como les comentaba, es con claridad el peronismo, ¿no? Con más fuerza Pero de aún. ese 48%, 45% ahora que putea, que estaba enojado con Milei, cuando le dicen, bueno, un dirigente que canalice ese enojo. No hay uno en particular. Yo, No hay de uno. ese 45 que está en contra, te diría 35 son peronistas. Y dentro del peronismo quien lidera es Cristina. Entonces, por eso digo, y si no fuera Cristina, pero fuera alguien que tiene el aval de Cristina, va a tener más o menos el mismo acompañamiento. Pero así que surja un dirigente en particular, independientemente de un espacio político que se reposicione dentro de los que se oponen a Milei, no hay. Hay una vocación de que los que votaron en contra, sobre todo al principal espacio de la oposición a Milei el año pasado, que fue el 36% de Massa en la primera vuelta, 44% en la segunda vuelta, sobre todo el 36%, que es el núcleo más peronista, ese sigue pensando en alguna alternativa peronista. Y después hay un segmento intermedio de 20% de la sociedad que va a estar entre algún tercer espacio político o el que entre Milei y el peronismo considere que puede ser mejor para sus demandas y para la resolución de sus problemas del día a día.